Hola Family Lovers, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de el dinero en la Biblia. ¿Es una bendición o una tentación? ¿Sabías que Jesucristo habló más del dinero que del cielo y del infierno? Y no porque el dinero sea el centro del evangelio, sino porque sabía que para muchos el dinero sería su verdadero Dios. Y te lo digo desde lo más profundo y con mucha transparencia. A ver, les cuento un poquito. Cuando llegamos nosotros aquí a Australia, hace como 13 años más o menos, Arle y yo no conocíamos al Señor como lo conocemos hoy. Él venía de una familia cristiana, de abuelos pastores, pero por un tiempo se había alejado de la fe. Y yo pues vengo de una familia católica y no había tenido realmente un encuentro real con Dios. Y fue aquí en este país tan lejos de casa donde los dos le entregamos nuestras vidas a Jesús, completamente nos dedicamos a Él. Pero ¿sabes algo curioso? Aunque estábamos empezando pues una nueva vida con Cristo, nuestras finanzas seguían siendo un caos, igual que en Colombia. Traíamos deudas desde Colombia y como ahora ganábamos en dólares, pues creímos equivocadamente que podíamos gastar más y más y más y endeudarnos más. Pero lo que hicimos fue endeudarnos más, que tuvimos tarjetas, préstamos, impulsos y así vivimos por muchos años. Es una vergüenza, pero literalmente estábamos ahogados. Y lo peor es que pensábamos que con orar bastaba, que Dios como por arte de magia arreglaría todo. La famosa frase que pues todos decimos de, ay, Dios proveerá. Hasta que un día Dios nos jaló las orejas. Eso ya les había contado en otro video. Y no fue con castigo, sino fue con un amor como un papá. Pero nos hizo ver que no podíamos pues seguir manejando el dinero a nuestra manera y pedirle bendición al mismo tiempo. Y ahí comenzó nuestro despertar. Descubrimos que la Biblia está llena de sabiduría financiera. Miren, hay más de 2000 versículos que hablan del dinero y pues eso no puede ser casualidad. Así que bueno, empezamos a educarnos, a tener una educación financiera y no en una universidad, sino pues viendo videos cristianos y no cristianos de finanzas personales, de personas que sabían, no sé, invertir, finanzas, muchas cosas, leyendo libros confiables, escuchando prédicas de pastores como Sufjan Michelén, como Miguel Núñez, Sixto Porras, el pastor Edwin, que pues se especializa en finanzas. Y bueno, otras personas que hablaban de finanzas cristianas, de mayordomía, etc. Y poco a poco, pues Dios nos iba enseñando a hacer como presupuestos, a medir gastos, a decir no, cuando antes decíamos, ay, me lo merezco, ay, compremos esto que chiquitico, ay, no vale tanto, esposo, tarjetazo. Esas siempre eran nuestras conversaciones. Y lo que parecía imposible sucedió. Logramos salir de más de 8 deudas y deudas grandes. Y hoy solo nos queda una pequeñita, pero ya es nuestra tarjeta y ya no nos da miedo, porque ahora sabemos pues cómo vivir libres y responsables y manejar pues esa tarjeta. Y bueno, aquí aprendimos una lección que queremos compartir con ustedes en este episodio, y es que el dinero no es ni malo ni bueno, el problema es lo que hay en el corazón. Y Family Lovers, fue justo en ese proceso, en medio de presupuestos, de sacrificios, de decisiones difíciles, que nos dimos cuenta de algo que lo cambió todo. Y es que el dinero no es el enemigo, el problema no es tenerlo, el problema es amarlo. Y yo sé que eso suena pues un poco raro, y sobre todo cuando pues por años nuestros papás, nuestra familia, nuestros profesores nos han enseñado que, bueno, quizás sin mala intención, que el dinero es algo sucio, que lo espiritual es ser pobre y que hablar de dinero en la iglesia, en la familia, no se puede. O sea que eso es como un tema tabú y que es mejor no hablarlo. Pero pues la Biblia no dice eso. Y por ejemplo, si vemos en 1 Timoteo 6:10, él lo deja clarísimo y dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Y notas la diferencia aquí? No dice que el dinero sea la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero, ese deseo desmedido, esa obsesión por tener más y más y más y más, por sentirnos de pronto valiosos a través de lo que tenemos o por aparentar, eso es lo que nos destruye por dentro. Y mira que lo vivimos en carne propia.
en esa época, pues cuando teníamos muchas deudas, no era que quisiéramos hacernos ricos, pero pues sí queríamos llenar vacíos y muchas veces lo hacíamos comprando cosas que no necesitábamos solo para sentirnos de pronto exitosos o para aparentar o sí, pues para mostrarle a otras personas que estábamos bien. Y gastábamos de verdad con el corazón hambriento y lo que se nos pasara por el frente sin medir las consecuencias. O sea, no actuábamos con sabiduría, como dice el Señor. Y claro, pues terminábamos vacíos, más endeudados, más frustrados y pues muchas veces llegamos a las peleas. Y miren muchachos, el dinero es como el fuego. Puede cocinar tus alimentos o puede quemar tu casa. O sea, no es malo ni bueno en sí mismo, pero todo depende de quién lo controla, de cómo se use. Y ahí está el punto central de esta conversación. ¿Controlas tú el dinero o el dinero te controla a ti? Mira, Jesús fue muy directo con esto y dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y no se puede servir a Dios y al dinero. Y aquí hay algo tremendo e interesante que aprendimos nosotros y es que de todas las cosas con las que Jesús pudo compararse, con el poder, con el placer, con la religión, él solo se comparó con el dinero, con nada más. Y miren, le llamó mamón. Y bueno, haciendo nuestras investigaciones, esta es una palabra que proviene del arameo mamona, que significa riquezas, dinero, y que con el tiempo fue personificada como un dios falso que pues rivaliza con la devoción hacia Dios, busca reemplazarla. Pero bueno, ¿pero por qué? Porque el dinero tiene ese poder sutil de robarnos el corazón sin que nos demos cuenta. Nos hace sentir seguros, nos hace sentir importantes, autosuficientes, empoderados, pero por eso es una trampa. Y si no tenemos cuidado, podemos ir todos los domingos a la iglesia a cantar Cristo es suficiente, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Rey, y aún así tener el alma vendida al Dios del dinero. Por eso, familia, Dios no está buscando tu dinero. Él quiere tu corazón. Quiere que el dinero no te esclavice, que no sea pues tu fuente de identidad ni tu refugio en tiempos difíciles. Y te lo digo como testimonio real. Cuando nosotros dejamos de tomar el dinero como lo más importante, como de idolatrarlo, empezamos a administrarlo con gratitud. Dios nos mostró que el verdadero gozo no viene de lo que tenemos, sino de lo que podemos hacer con lo que tenemos para su gloria. Podemos bendecir a alguien. Así que si a ti te gustaría seguir con esa libertad financiera con propósito, entonces hay algo que debemos aprender y es reconocer que los extremos también nos hacen daño. Y bueno, ahora sí hablemos del dinero desde una perspectiva bíblica. Hay dos extremos que pues, nos hacen perder el equilibrio espiritual y familiar. Y lo más triste es que ambos se disfrazan de fe, pero al final nos alejan del corazón de Dios. Miren, el extremo número uno es cuando se dice pobre pero espiritual, o la típica frase, hoy yo soy pobre pero honrado. Y pues la pregunta que nos deberíamos hacer entonces es, ¿acaso eso significa que el rico no puede ser honrado también? Miren, esta es esa mentalidad que dice, si soy pobre entonces soy más santo, porque los ricos son todos egoístas, todos ambiciosos, todos materialistas, no ayudan. Y miren, sin darnos cuenta empezamos a santificar la escasez como si fuera un requisito para agradar a Dios. Y pues no es así. Miren, yo escuché frases como, Jesús nació en un pesebre, entonces hay que vivir humilde y sin aspiraciones. Y claro, la humildad es bíblica, la dependencia de Dios también. Pero Dios nunca glorificó la miseria. Nunca dijo que vivir en deuda, con ansiedad financiera, sin saber qué comer mañana, era su plan perfecto para nuestra familia. Él nos enseña a vivir con fe, con sabiduría y por eso nos dio un manual para que aprendamos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Mira, la pobreza no es una virtud, la humildad sí. Y son cosas muy diferentes. Miren, nosotros venimos de familias humildes de Colombia, de estratos 2. Nuestros papás nos endeudaron y pues gracias a Dios nunca nos faltó la comida en la mesa, pero muchas veces hubo que hacer maromas para llegar al fin de mes. Vacaciones, eso era un lujo que casi nunca se podía dar, a menos que hubiera el cumpleaños de la abuela o algo que mi papá planeara. Todo era contado, todo era limitado y aún así ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo poco que tenían. Y eso nos enseñó a ser agradecidos desde un principio y a valorar todo el esfuerzo que hacían nuestros papás o nuestros familiares. Pero también vimos que pues había temor al hablar del dinero o la idea equivocada de que Dios proveerá.
sin necesidad de que planeáramos, de que se administrara bien el dinero que tenían. Todo terminaba generando pues discusiones y pues limitaciones que no venían de Dios, sino de la falta de información, de la falta de planificación, de la falta de educación financiera. Miren lo que dice Proverbios 13:11. Dice: las riquezas mal habidas disminuyen rápidamente. El que recoge dinero poco a poco lo hace crecer. Dios nos llama a ser sabios y no a vivir endeudados por fe. Nos llama a trabajar, a trabajar con diligencia, no a conformarnos con la escasez, que porque así es la vida del cristiano, porque así nací y pues así me conformo. No espiritualicemos lo que en realidad es una falta de orden, ni de educación, ni de planeación. Mira, el extremo número 2 es cuando ya pues uno ahí sí se va al otro extremo y dice: yo declaro, yo decreto, yo ato y desato. Este otro extremo es igual de peligroso, pero en la dirección opuesta. Es como convertir a Dios en un cajero automático, en un genio de la lámpara de Aladino para que cumpla nuestros deseos. Es usar versículos como: Dios quiere que prosperes, pero por supuesto fuera de contexto, como si el evangelio fuera una herramienta para traer riquezas materiales. Y seamos claros, yo no creo que nosotros seamos quienes decretamos o declaramos o atamos. Ese poder le pertenece únicamente a Dios. Y no estoy en contra de hablar con fe ni de confiar en las promesas de Dios, pero declarar no reemplaza el obedecer. Y miren, como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y también recordemos que en Proverbios 3:5-6 dice esto: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Family lovers, hay cosas que de verdad se hacen por fe y otras que se hacen por sabiduría, con mucho esfuerzo, con responsabilidad, con planeación. Así que repetir frases de poder no sustituye la siembra o lo que has hecho con sacrificio ni la buena administración. Miren, yo he visto personas frustradas, decepcionadas porque declararon su bendición financiera o porque dicen: yo oro y oro y oro y no salgo de deudas, no me rinde el dinero y Dios no me contesta. Pero pues que no hicieron un presupuesto, no planearon para salir de deudas, no utilizaron sabiamente los recursos que Dios nos da, no aprendieron a sembrar con propósito, solo esperaron un milagro sin acción y pues así no funciona. Mira, Jesús nos recuerda en Mateo 6:33, Él nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y esa es la verdadera promesa, no que tendrás más, sino que tendrás lo que necesitas. Y eso debe bastar para nosotros, porque la verdadera bendición no es tener más dinero, es tener paz con Dios, paz en nuestro corazón, armonía en nuestro hogar, un propósito en lo que hacemos. En nuestra casa aprendimos esto a través del dolor. Por años pensábamos que Dios nos debía una bendición porque estábamos sirviendo, porque éramos buenas personas y porque estábamos yendo a la iglesia. Pero un día entendimos que no se trata de cuánto declaras, de cuánto haces, sino de cuánto obedeces. Y bueno, pues allí en la obediencia diaria, en la constancia de administrar bien, Dios empezó a añadir lo que realmente necesitábamos, que era paz, libertad, propósito, amor. Así que te dejo con esta reflexión, family lover, y es que ni la escasez espiritualiza tu vida, ni la abundancia garantiza tu santidad. El equilibrio es en poner a Dios primero y dejar que Él decida cuánto y cuándo. Y bueno, hablando de equilibrio, hay algo que transforma todo en el manejo del dinero, con una palabra que pues suena simple, pero es profundamente espiritual, y es el contentamiento. Y sí, la palabra que nos cambió la vida financiera, espiritual y familiar fue esta: contentamiento. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que el contentamiento no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tenemos, y todo que ver con la paz que hay en nuestro corazón. Miren, durante mucho tiempo yo pensaba que ser feliz financieramente era tener pues mucha plata, tener lo suficiente para no preocuparme nunca más en la vida, para no trabajar más. Pero cada vez que llegábamos a ese punto aparecía un nuevo gasto, un nuevo antojo, una nueva necesidad, y volvía la ansiedad. Y fue ahí donde entendimos lo que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel cuando escribió la carta a los Filipenses. Mira, en la carta a los Filipenses 4:12-13 nos dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario.
y he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tanto usamos, no tiene que ver con lograr metas grandes, sino con vivir en paz en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Eso es contentamiento. Y se aprende, pues como Pablo dijo, he aprendido el secreto. O sea, no viene natural, es algo que Dios forma en nosotros. Y para nosotros, pues como familia, el contentamiento llegó cuando dejamos de compararnos, cuando dejamos de anhelar cosas materiales, cuando entendimos que no teníamos que tener todo lo que otros tenían, ni vivir bajo la presión de aparentar o de ocultar nuestra real situación financiera, digamos. Cuando aprendimos a mirar lo que teníamos con gratitud. Y miren, les cuento algo. Recuerdo que un sábado muy especial. Nosotros nos pagaban normalmente los jueves. Aquí se paga semanal o quincenal. Entonces pues ya habíamos pagado todos los mínimos de nuestras deudas y pues solo nos quedan como 70 o $71 en la cuenta. Y ese dinero era lo único que teníamos para comprar lo esencial, huevos, alguna fruta, un pedacito de carne, hasta pues el siguiente jueves, hasta el siguiente pago. Y así vivíamos en ese tiempo, de mes en mes, con lo justo, sin lujos, sin sobrantes, destapando un hueco para tapar otro. Y ese día me acuerdo que fuimos a Coles, que es un supermercado aquí en Australia, y antes de entrar hicimos cuentas mentales, ¿no? Entonces, tenemos 70 máximo, no teníamos monedas porque pues por lo general aquí no se maneja cash, no se maneja efectivo, sino se maneja pues la tarjeta, tú pagas prácticamente todo con tarjeta. Solo podíamos comprar pues lo necesario para sobrevivir hasta el otro jueves, digamos. Entonces entramos y estábamos en la sección de refrigerados, donde estaban pues los huevos y eso. Y justo al lado había una canastica que ponen a veces con artículos de promoción como sanducheras, peluches o palitos, cosas de jardinería, cosas así. Y en ese momento un señor me tocó el hombro y me dijo, oye, mira, se te cayó ese dinero. Y yo me volteé y yo miré el piso y junto a la canastilla había un billete, entonces lo levanté, era un billete de 50 y otro de 20. Y pues yo inmediatamente miré a mi alrededor y empecé a preguntar, ay, eso es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Se lo mostré a una pareja de ancianos que estaba ahí al lado, a una señora que estaba cerca y a 3 o 4 personas más y pues nadie lo reclamó, nadie me dijo nada. Y me quedé un rato como que mirando para todo lado a ver si alguien pues regresaba buscándolo y nada. Entonces el mismo señor que me tocó el hombro, que estaba observando a ver qué hacíamos, pues me dijo, no, pues quédate, lo parece que nadie lo va a reclamar. Y yo, bueno, lo guardé en el bolsillo, pues con cierto asombro y como que mirando a ver si, quiero pensar que me lo estaba robando, pero pues estaba mirando a ver si alguien venía, ¿no? Aún así seguimos con nuestra compra como si nada, ¿no? Seguimos escogiendo cuidadosamente los productos necesarios para comprar lo que íbamos a comprar con los $70 que teníamos en la cuenta. Y ya lo compramos, cogimos ahí la canastica, pagamos y nos demoramos como unos 20 minutos más en la tienda, yo creo, y pues nadie apareció, nadie me dijo nada. Entonces pues ya salimos y nos subimos al carro y mi esposo me preguntó, bueno, ¿y cuánto te encontraste al final? Y saqué el dinero del bolsillo y le mostré, era un billete de $50 y otro de 20. Y bueno, él sonrió, se cogió la cara y me miró y cogió el recibo en la mano y bueno, los dos miramos el recibo de compras y lo que habíamos pagado era 68 punto algo así, no me acuerdo. Y nos quedamos los dos en silencio, pero ambos supimos en ese momento que pues Dios había provisto. Mira, familiares, para algunos esto puede parecer algo tonto, algo insignificante, de pronto nos crean, no nos crean, no sé, pero para nosotros, en medio de nuestra oración constante al Señor, de decirle, Señor, ayúdanos a salir de deudas, haz que el dinero nos rinda, esto fue una respuesta clara, un recordatorio de que Él cuida incluso de lo más pequeño, que siempre está con nosotros. Y como esa tenemos muchísimas historias de provisión divina durante todos esos 13 años que hemos estado aquí en Australia. Dios siempre ha estado allí, siempre nos ha ayudado. A veces nos sobra, pero nunca falta. Y eso es contentamiento, family lovers. Ver la bendición en lo que hay, no la frustración en lo que falta. Dar gracias por lo simple, por lo justo, por lo diario. Es entender que lo esencial llega, aunque no siempre sobre o no es lo que uno quiera. Es vivir sin afanes, sin aparentar, sin compararse con nadie. Es enseñarle a nuestros hijos que no todo se compra, que hay valor en la espera y hay mucho gozo en lo que ya tenemos. Que lo que tenemos es más que suficiente cuando Dios es nuestra fuente, cuando Dios es el centro de nuestro hogar.
Así que no se trata de decirles no hay todo el tiempo, sino de formar un corazón agradecido en cada momento, de mostrarles que no todo lo que se desea se necesita o se puede obtener en el momento y que lo mejor no siempre llega deprisa, que hay gozo en la planificación, hay libertad en la gratitud, hay sabiduría cuando ahorramos y paz en la provisión y sobre todo que Dios siempre provee lo necesario. Una de las prácticas que más nos ha ayudado es dar gracias en familia. A veces pues oramos específicamente por cosas pequeñas, como gracias Señor porque pudimos comprar frutas, gracias Señor por el tiempo juntos en casa, gracias Señor porque esta semana logramos ahorrar un poquito más, gracias Señor porque nos permitiste pagar esta factura que no creíamos que la podíamos pagar, no sé. Cuando practicas la gratitud cultivas ese contentamiento que habla Pablo, y cuando hay contentamiento hay libertad. Entonces no compras por impulso, no gastas para impresionar, no te endeudas para llenar vacíos, porque el contentamiento no es resignación, es madurez espiritual, es mirar tus cuentas y decir, no tengo todo lo que quiero, pero tengo lo que necesito y tengo a Cristo y con eso me basta. Así que si hoy estás esperando tener más para sentirte pleno, déjame decirte con amor, con mucho, mucho, mucho amor, que no necesitas más cosas, que necesitas es más de Dios. Y cuando el corazón está en paz, las decisiones financieras se vuelven más sabias. Pero esa paz también se nota, Family Lovers, en cómo manejamos el dinero en el hogar. Y ese es justo nuestro siguiente punto. Miren, Family Lovers, el dinero no solo afecta a tu cuenta bancaria, también afecta a tu tono de voz, tu estado de ánimo, tu matrimonio, la crianza y hasta tu salud emocional. Y lo digo sin exagerar, porque de verdad, si hay un tema que genera tensión en la familia, especialmente en el matrimonio, es el dinero. Nosotros lo vivimos muchas veces, discusiones por cosas tan simples como ¿por qué gastaste tanto en el supermercado? ¿O realmente necesitabas ese par de zapatos? Y aunque la discusión era por el gasto, en realidad era por el miedo, las inseguridades, la frustración que había debajo de no poderlos pagar, porque el dinero mal manejado divide, pero bien administrado une. Por eso es tan importante hablar de este tema con transparencia en casa y sí, puede que al principio duela, no nos guste, puede que haya cosas que pues, no nos guste admitir, pero cuando ambos esposos se sientan en la mesa y dicen, mira, tenemos que revisar juntos el presupuesto porque esto es cosa de los dos, necesitamos mejorar en esto, entonces ahí es donde empieza la unidad. Y miren, una de las mejores decisiones que nosotros tomamos como pareja fue pues empezar a hacer presupuestos juntos, empezar a preocuparnos por nuestras finanzas. Y nada pues elaborado, ¿no? Solo una hoja de Excel y muchas oraciones. Poníamos pues nuestros ingresos, nuestros gastos reales sin maquillarlos, sino realmente como estábamos. Y cada mes lo revisábamos y lo revisábamos. ¿En qué se nos fue el dinero? ¿Qué podemos reducir acá? ¿Cómo podemos pagar más del mínimo? Porque si no, ahí nos íbamos a quedar toda la vida. ¿Qué podemos ahorrar? ¿Qué podemos invertir? Y bueno, el resultado, más paz, menos peleas y sobre todo más propósito, más organización. Porque ya no gastábamos por impulso, sino por dirección. No comprábamos por emociones, por ganas, sino por convicción. Y eso nos dio libertad. Y miren, en Amós 3, versículo 3 nos dice, ¿pueden dos personas caminar juntas sin estar de acuerdo sobre la dirección? Así que en temas financieros la unidad no es opcional, es urgente, es lo que debemos hacer. Y eso también aplica con los hijos, porque pues ellos observan todo. Ven si discutimos por dinero, ven si somos generosos o avaros, ven si damos gracias o nos quejamos todo el tiempo por todo, porque no alcanza, porque sí, porque no. Nosotros hemos empezado a incluir a Camila en conversaciones financieras sencillitas y le explicamos cuando ahorramos para algo especial, le contamos cuando decidimos esperar para comprar algo y sobre todo pues le enseñamos a dar. Y puede que los niños pues aunque sean pequeños ellos no entiendan pues la complejidad de las finanzas, pero ellos están viendo un hábito en uno, ellos están viendo que hay que ahorrar para comprar cosas, que hay que ser generosos, que hay que dar. Y miren, digamos yo les cuento, a Camila, ella tiene solo 7 añitos, ella es chiquita. Le estamos enseñando a manejar el dinero, digamos que de dos formas pues muy prácticas. Por ejemplo,
Primero, cada vez que sobran monedas en la casa de alguna vuelta o algún pago en efectivo que nos hicieron, ella sabe que esas moneditas son para ella y ella las coge y las guarda en su alcancía, sabiendo que ese ahorro es para su cumpleaños. Ella sabe que con ese dinero se va a comprar algo el día de sus cumpleaños. Y segundo, ella pues participa con nosotros en el programa de aquí de Australia que se llama Reciclaje Containers for Change, que es recolectar las botellas y las latas de gaseosa, de leche, de lo que haya. Y luego eso se cambia por dinero. Ellos te dan como 10 centavos por cada botilito, por cada lata. Y ella misma ayuda a separarlas, las llevamos al centro de reciclaje y ahí ella ve como pues todo el esfuerzo de reciclar esas latitas se convierten en un ahorro. A ella le encanta leer, así que pues generalmente ella guarda ese dinero para comprarse libros o de vez en cuando algún peluche que ella ve de pájaros o de pingüinos, que pues son sus favoritos en estos momentos. Y así aprende pues a manejar el dinero y no que el dinero lo maneje a uno, sino que lo usemos como una herramienta que se puede usar con un propósito, que si ella guarda con paciencia, con alegría, al final va a poder comprar sus cositas, lo que ella necesite. Entonces, si no enseñamos nosotros a nuestros hijos, pues el mundo lo hará. Y el mundo no le va a enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, a ser generosos, a ser responsables, sino les va a enseñar a consumir sin freno, a endeudarse sin miedo y a medir pues su valor por lo que poseen, por lo que tienen. Pero nosotros como padres cristianos estamos llamados a formar mayordomos, no consumidores. Niños que entienden que todo lo que tiene es prestado, que todo lo da Dios y que cada decisión refleja su corazón. Y esto, Family Lovers, me lleva a otro principio hermoso que descubrimos con los años, y es que el dinero no solo sirve para gastar, también puede ser una herramienta poderosa para bendecir. Y cuando uno empieza a salir de deudas y a tener más orden financiero, algo hermoso ocurre en nuestra vida. Y es que Dios no solo te da libertad, Él te da propósito. Y es que el dinero no fue creado solo para ser gastado, ni acumulado, ni idolatrado. Fue diseñado por Dios como una herramienta. Una herramienta que, pues bien utilizada, puede bendecir vidas, abrir puertas y sembrar muchas cosas. Miren lo que dice Hechos 20, versículo 35, nos dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y aunque hemos escuchado esta frase tantas veces, déjame preguntarte algo. ¿De verdad creemos que es más bendecido dar que recibir? Porque si lo creyéramos, no nos costaría tanto soltar, no nos costaría tanto dar. No tendríamos tanto miedo al ser generosos. No guardaríamos por si acaso para cuando hay una necesidad frente a nuestros ojos. Pero mira esto, el dinero cuando pasa por manos generosas se convierte en un milagro. Arley y yo lo hemos vivido muchas veces. Mira, nosotros no tenemos mucho, pero pues decidimos en obediencia apartar algunas veces algo para dar. A veces es una ofrenda, a veces es una compra para alguien, a veces es una ayuda anónima y ¿sabes qué? Nunca nos faltó ni nos falta nada y muy seguramente no nos faltará nada. Y más aún, esa siembra comenzó a cambiar nuestro corazón, porque cada vez que das, algo se rompe en ti. Se rompe la avaricia, se rompe el egoísmo, se rompe el orgullo, se rompe la falsa seguridad que pone el corazón en lo material. Y lo mejor es la satisfacción que da el poder ayudar. Porque dar no se trata de tener mucho, se trata de tener el corazón correcto. Y no importa cuánto tengas, puedes ser generoso o mezquino. Tener mucho dinero no garantiza un corazón generoso, ni tener poco te hace menos capaz de dar. Miren, hay ricos que comparten y otros que no. Hay pobres que también dan y otros que no. Al final lo que realmente importa es el corazón con que damos, no la cantidad. Dios ve tu corazón. Y miren, Jesús aplaudió la ofrenda de una viuda que solo dio 2 moneditas. ¿Pero por qué? Mira lo que dice Marcos 12, versículo 43 al 44. Dice: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Miren, dar no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de fe, de gratitud y de obediencia. Y es importante enseñarlo desde casa. Porque cuando nuestros hijos ven que damos con alegría, ellos entienden que el dinero no es el centro, que el centro es Dios. Y que todo lo que tenemos viene de Él y vuelve a Él cuando lo usamos para amar, para ser generosos con otros.
Así que si Dios te bendice, no te preguntes cuánto puedes disfrutar, más bien pregúntate a quién puedes bendecir. Y hablando de eso, hay un principio que lo cambia todo cuando entendemos que somos administradores y no dueños. Una de las verdades más liberadoras y a la vez más desafiantes que hemos aprendido como familia es esta: nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Todo es prestado, todo es de Dios. Y cuando lo entiendes, tu manera de ver el dinero, las posiciones y hasta tu tiempo cambia completamente. Miren, nosotros llegamos a Australia creyendo que al fin tendríamos lo nuestro, nuestro salario, nuestro carro, nuestras cosas. Pero la realidad es que Dios nunca nos llamó a ser dueños, sino mayordomos. Mira lo que dice en Lucas 16, versículo 10. Dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. El Señor no mira cuánto tienes, sino cómo manejas lo que tienes, lo que Él te ha dado. Y créeme, esto aplica para todos. No necesitas ser millonario para ser responsable, no necesitas tener inversiones para ser un buen administrador. Puedes tener un ingreso pequeño y aún así ser fiel, organizado, generoso y agradecido. Y eso agrada a Dios. A nosotros nos costó mucho entenderlo y por mucho tiempo pensábamos que administrar era solo para los que tienen mucho, para los ricos. Pero cuando empezamos a ver que cada centavo que entraba era una oportunidad para honrar a Dios, todo cambió. No se trataba de la cantidad, se trataba de fidelidad, de organización, de planeación. Y aquí va una pregunta que puede confrontar, pero también te puede inspirar. Y es: ¿qué harías diferente con tu dinero si recordaras que no es tuyo, sino que es de Dios? ¿Seguirías gastando de la misma manera? ¿Tomarías las mismas decisiones? ¿Seguirías postergando la generosidad o la organización? Familia, ¿ves? Cuando entendimos que todo, absolutamente todo lo que teníamos, el trabajo, la casa, el carro, incluso el cuerpo, era prestado por Dios, comenzamos a vivir con más intención. Mire, cada gasto se convirtió en una decisión espiritual, algo que teníamos que cuidar. Cada compra se convirtió como en una oportunidad para reflejar a Dios, para reflejar los valores de Dios. Y cada ahorro una muestra de dominio propio. Todo eso era un acto de generosidad, un acto de declaración de fe, un acto de decirle a Dios: mira, te estamos honrando con esto. Y también entendimos que la fidelidad en lo poco es lo que Dios usa para confiarnos más, para darnos más. Y no es al revés, no es que Dios te da mucho y luego te vuelve responsable. Es que cuando tú eres fiel en lo pequeño, en ese salario ajustado, en ese primer ahorro, en ese primer paso de obediencia, Dios lo ve y lo honra. Mira lo que nos dice 1 Corintios 4, versículo 2. Lo dice así: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y aquí quiero hablarte como mamá, como esposa, como mujer cristiana. Y es que tu hogar es como una empresa que requiere una administración. Tus hijos, tu esposo, tus recursos, tu tiempo son un encargo divino. Y Dios no espera perfección, pero sí espera fidelidad. Por eso no subestimes esos pequeños pasos que das. El día que haces un presupuesto por primera vez, el día que decides no gastar en algo innecesario, el día que enseñas a tu hijo a separar su dinero, el día que apartas una ofrenda para Dios con gozo. Todo eso, aunque parezca pequeño, tiene un valor eterno. Dios lo está viendo. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de a quién sirves con lo que tienes. Y ahí es donde todo cambia, donde pasamos de las cifras al propósito, de lo material a lo espiritual. Y entonces llegamos a la pregunta que lo resume todo. Y esa pregunta que Dios usó para confrontarnos en lo más íntimo a nosotros como pareja, como padres, como creyentes, y es: ¿sirves tú al dinero o el dinero te sirve a ti? Porque el dinero fue creado para servirte, pero si no tienes cuidado, terminas tú sirviéndole a él. Y no siempre se nota de inmediato, pero a veces creemos que estamos bien, que tenemos dominio propio, que no somos ambiciosos, pero basta con mirar nuestras decisiones diarias para descubrir a quién estamos realmente sirviendo. Por ejemplo, te endeudas solo para no quedarte atrás. Discutes con tu esposo o tu esposa cada vez que el dinero escasea. Dejas de dar por miedo al futuro. Compras cosas no porque las necesites, sino pues para sentirte mejor o porque te lo mereces. Confías más en tu cuenta bancaria que en la provisión de Dios.
Y yo te confieso algo, durante años yo pensaba que yo servía a Dios, pero cuando analizaba mis temores, mis decisiones impulsivas, mi ansiedad por el futuro, como que, como que me di cuenta que había entregado parte de mi corazón al dinero. Y no porque tuviera mucho, sino porque le daba un poder que no le correspondía. Miren, familia, Sarley y yo lo hablábamos muchas veces. Decíamos cosas como, cuando tengamos más, daremos más. Ojalá tuviéramos más para comprar lo que compró fulano. Si ganáramos lo que ganan ellos, podríamos viajar también. Cuando salgamos de deudas, ahí sí vamos a ser generosos. Cuando tengamos una casa más grande, vamos a invitar a más gente. Cuando estemos mejor, ayudamos. Es que con lo que tenemos ahora apenas sobrevivimos. Pero ¿sabes qué? Nunca es suficiente cuando el corazón no está en orden. Porque el problema no es la cantidad, es la actitud. No es el número en la cuenta, es el enfoque en el alma, en el corazón. Y cuando el corazón vive comparando, acumulando o esperando el momento ideal, entre comillas, ese nunca llega. Pero cuando el corazón está en paz, cuando el corazón está agradecido, generoso, lo poco se multiplica y el contentamiento llega antes que la abundancia. Mira lo que nos dice Eclesiastés 5, versículo 10. Lo dice con una claridad impresionante, dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y es verdad, la paz financiera no viene por lo que ganas, viene cuando sabes que el dinero es un siervo y no un amo. Cuando puedes decir, esto no me define, esto no me controla, esto no es mi Dios. Eso no significa que no vas a planear, que no vas a trabajar, que no vas a ahorrar. Claro que sí, pero lo harás con libertad, no con esclavitud, con gozo y no con culpa, con propósito y no con afán. Así que hoy queremos que te hagas esta pregunta con sinceridad. ¿A quién estás sirviendo con tus decisiones financieras? Y ojo, servir al dinero no siempre se nota en el lujo, a veces se nota en el miedo, en la dependencia emocional, en la obsesión por ahorrar sin compartir, por acumular sin propósito, por controlar cada centavo que tienes porque no confías en nadie más que en ti. Y justo ahí quiero contarte una historia que escuché de un pastor hace tiempo, una historia con humor, pero con una gran lección, una lección poderosa sobre lo que el dinero puede llegar a hacer con nosotros si no tenemos cuidado. Y es la siguiente, escucha. Resulta que había un señor muy rico, ¿no? Que amaba el dinero, pero pues lo amaba así de verdad, ¿no? Tanto que le pidió a sus 3 hijos que cuando muriera lo enterraran con $50,000. Y así, según él, se iría tranquilo. Entonces, el día del entierro, los 3 hijos se acercaron al ataúd y uno por uno se iba acercando para cumplir su promesa. Entonces, el primero llegó muy conmovido y dijo: papá, sé que amabas el dinero y aunque no estoy muy de acuerdo, quiero cumplirte. Entonces, aquí tienes los $50,000 en efectivo, y se le dejó pues un fajo de billetes dentro del ataúd y se fue. Luego vino el segundo hijo y hizo lo mismo, ¿no? Papá, yo también te cumplo y aquí están tus $50,000 en efectivo, tal como lo pediste, y los colocó con cuidado al lado del dinero del primero, ¿no? Pero el tercero era aún más práctico, o digamos más avaro que su padre. Se acercó, miró el ataúd y con cariño dijo: papá, yo también voy a cumplirte, pero no se diga que no pensé en ti. Sacó su chequera, escribió un cheque por $150,000, lo puso dentro del ataúd y se llevó los 100,000 en efectivo. Ahí tienes, papá, te amo, te cumplí tu promesa, dijo. Y se fue como si nada hubiera pasado. Yo creo que todos nos reímos cuando el pastor terminó la historia, pero luego te pone a reflexionar, ¿no? Porque pues todos sabemos que, aunque es exagerado este tipo de mentalidad que no está tan lejos de la realidad, y no me refiero solo a enterrar el dinero, me refiero a esa manera absurda de vivir solamente para el dinero, como si nos fuéramos a llevar algo el día que nos vayamos de acá, el día que partamos. Miren lo que dice el Salmo 49, versículos 16-17, dice: así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y sus casas se vuelvan cada vez más lujosas. Cuando mueran, no se llevarán nada, sus riquezas no los seguirán a la tumba. Esa historia del cheque ilustra pues algo muy profundo, y es que puedes tener toda la riqueza del mundo, pero al final solo quedará lo que hiciste con ella para el reino de Dios.
Y la avaricia, aunque sea justificada con frases como es que tengo que pensar en mi futuro, termina de verdad que robándonos la paz del presente y la bendición de poder ser generosos con los demás. Mira, el dinero puede hacer muchas cosas. Puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede pagarte una cama, pero no el descanso. Puede darte poder, pero no propósito. Y definitivamente no puede comprar el favor de Dios. Por eso como familia decidimos que el dinero no sería nuestro fin, sino nuestro instrumento. Un medio para amar, para servir, para sembrar. Y cuando vivimos con esa mentalidad, incluso una historia graciosa como la del cheque nos deja una verdad inolvidable, y es que lo eterno comienza cuando usamos lo temporal con sabiduría. Y así, Family Lovers, después de todo lo que hablamos hoy, quiero dejarte con una verdad que pues puede transformar tu vida familiar y espiritual, y es que el dinero no es tu enemigo, pero si no lo entregas a Dios puede convertirse en tu dueño. Así que no importa cuántas veces hayas fallado, hoy puedes comenzar de nuevo. No con fórmulas mágicas, sino con principios bíblicos, con pasos reales que empiezan con una sola decisión, y es rendir tus finanzas al Señor. Y si este episodio tocó tu corazón, quiero contarte que en nuestro canal de YouTube estamos llevando una serie muy práctica, muy bonita sobre las finanzas familiares. Esta serie es perfecta para ti si estás buscando herramientas claras, visuales y aplicables para organizar tu hogar. En ella te enseño cómo salir de deudas paso a paso con principios bíblicos, cómo hacer un presupuesto sencillo y funcional desde cero, cómo manejar las finanzas en pareja sin discusiones y cómo organizar los gastos por categorías y hacerlo en unidad. Todo con ejemplos reales, versículos, testimonios personales y explicaciones directas frente a la cámara. Así que ve ahora mismo al canal y busca la lista de reproducción que se llama Finanzas Familiares, y pues ambos contenidos, el podcast que estás escuchando ahora y la serie práctica, se complementan. Este podcast es tu base bíblica y emocional, y la serie pues es una guía práctica, unos tips para que puedas empezar desde hoy. Así que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que ilumina todas las áreas de nuestra vida, Señor, incluyendo las finanzas. Hoy rendimos nuestro corazón y nuestras decisiones económicas en tus pies, Señor. Líbranos de amar el dinero más que a ti, Señor. Enséñanos a vivir con gratitud, con contentamiento, con propósito y con mucha obediencia, Señor, hacia ti. Que el dinero no sea nuestro amo, sino que sea una herramienta para bendecir y glorificarte, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Family Lovers, ya para terminar quiero que te quedes con estas 3 frases claves. Primero, el problema no es tener dinero, es cuando el dinero te tiene a ti. Segundo, ni la escasez te hace más santo, ni la abundancia te hace más amado. Y tercero, la paz financiera comienza cuando entiendes que Jesús es suficiente. Así que para esta semana te quiero dejar este desafío práctico familiar, y es que primero hablen de su realidad financiera con sinceridad. Escriban una meta financiera para este mes. Elijan una acción de generosidad, por pequeña que sea, no importa, pero háganlo. Y vean juntos uno de los videos de esta serie práctica que les acabo de mencionar. Empieza por el del presupuesto. Te prometo que puedes aplicarlo desde hoy mismo y de verdad que va a ser una gran bendición para sus vidas. Te dejo con este versículo del Salmo 62:10. Si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Family Lovers, recuerden esto, tu identidad no está en lo que ganas, sino en quién te salvó. Y si Cristo es tu tesoro, lo demás perderá su dominio sobre ti. Así que gracias por estar aquí. Si este episodio te habló al corazón, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, déjanos tu like y síguenos en todas nuestras redes sociales como Family Lovers. Y si tienes preguntas o quieres compartir tu testimonio, escríbeme a familypreguntas@gmail.com. Me encantaría leerte. Nos vemos allí y que Dios siempre sea el centro de tu economía, de tu hogar y de tu corazón. Dios los bendiga. Bye.